Familia, qué gusto verles, qué gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga mucho ahí donde están en sus casas o en la reunión presencial. Qué bueno que Dios nos permite hacer este tipo de cosas y gracias a Dios por los servicios híbridos una vez más. Qué bueno alabar a Dios junto con ustedes. Bueno, queremos agradecerles muchísimo sus oraciones por nosotros en estos días. No han sido días fáciles en el tratamiento de Esteban. Él regresó a casa ayer y nuevamente tuvieron que suspender su tratamiento porque su sistema nervioso se estaba viendo afectado y esto amenazaba otra vez con dejarlo sin poder caminar. Entonces el tratamiento está suspendido por lo pronto y nuestra realidad, la realidad de él, es que realmente no hay otra opción de tratamiento. Entonces estamos entrando en una etapa donde tenemos que confiar en Dios plenamente. Por favor, no crean que estoy diciendo que anteriormente no estaba nuestra confianza en Dios. Claro que así ha sido, pero parece que Dios nos ha llevado a una orilla donde todo está en sus manos y rogamos y pedimos que rueguen con nosotros porque la enfermedad de Esteban, que hoy está controlada, no regrese y no vuelva a afectarle de ninguna manera. Los extrañamos, les agradecemos su oración y cuánto quisiéramos estar pronto con ustedes conforme Dios nos vaya dirigiendo en sus tiempos que siempre son perfectos. Pues gracias a Dios vamos a continuar hoy con nuestra serie. Es el quinto mensaje de nuestra serie de nuestra visión. La próxima semana vamos a acabar esta serie. El pastor Gustavo va a hablar acerca de la multiforme gracia de Dios y hoy vamos a hablar de disfrutar la gracia de Dios. Como saben, nuestra visión es multiplicar comunidades que anuncian y disfrutan la multiforme gracia de Dios. Martín Lutero, el reformador de hace poco más de 500 años, él comparaba al cristiano con un hombre borracho que va en un caballo. Y él decía que este borracho en el caballo va montado, pero de repente empieza a irse hacia un lado y casi caerse, y de repente como que se da cuenta y jala y se va hasta el otro lado y empieza a caerse y vive en este tipo de desbalance y con mucho trabajo para mantenerse de una manera firme. Eso es lo que a muchos creyentes nos sucede. En nuestra travesía cristiana, nuestro péndulo o el péndulo de nuestra vida va oscilando entre dos extremos que son igual de peligrosos y que no nos permiten, estos extremos, no nos permiten disfrutar de la vida que el Señor Jesús nos ofrece y que Él ha diseñado para nosotros. Esta es una vida en una relación de paz, en una relación de seguridad en Dios, una relación de plenitud en Él y de libertad en Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde puede el cristiano encontrar no solo el balance, sino la firmeza para disfrutar de lo que Dios le ofrece? Para no caer a un lado o al otro. ¿Y cuáles son estos dos lados hacia donde podemos caer y debemos evitar? ¿Y qué puede prevenirnos de que esto no suceda? Romanos 5, 1, 2. Vamos a empezar leyendo estos versículos. Después de esto te voy a pedir que me acompañes a orar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a orar juntos. Padre, te pedimos que esta palabra, estos versículos, estas escrituras, tengan un poder sobrenatural en nosotros el día de hoy para transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de vivir, nuestra manera de amar, nuestra manera de aceptar a otros y sobre todo nuestra manera de disfrutar una relación de paz, de plenitud, de seguridad y de libertad contigo a través de la gracia que nos ofreces. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, los que estamos en casa, los que están ahí en el auditorio, los que estén escuchando este mensaje, ven sobre nosotros, Espíritu de Dios, y haz tu obra. No una obra nuestra, no una obra de hombres, y no una obra nada más de presentar una doctrina, sino que sea algo que venga con demostración del Espíritu y de poder, Señor. Tu palabra tiene poder, trae ese poder a los corazones el día de hoy.
en el nombre de Jesús. Amén. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, dice el primer versículo, y después dice, esta gracia en la cual estamos firmes. Estas son dos declaraciones muy poderosas para nosotros como iglesia, que hablamos de que una parte clave de nuestra visión es disfrutar la gracia de Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y esta gracia en la cual estamos firmes. Pero ¿de qué se trata disfrutar la gracia de Dios? Alguien podría decir, ¿de qué hablas? Se disfrutan unas vacaciones, se disfruta un refresco de cola, se disfrutan muchas cosas, pero ¿qué es esto de disfrutar la gracia de Dios? Y es lo que vamos a tratar de compartir el día de hoy. Sabiendo que somos justificados delante de Dios por la fe y que podemos tener paz con Dios y estar parados firmes en esta gracia, es de donde proviene el que podamos disfrutar la gracia de Dios. Hay tres áreas. La primera es que disfrutamos la gracia en nuestra relación con el Padre. Cuando nosotros nos sabemos justificados delante de Dios, eso trae una verdadera paz a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque delante de Dios ya no somos considerados culpables. Y por lo tanto, al no ser considerados culpables, ya no hay ninguna condenación en nuestra contra. No vivimos entonces, al estar justificados por la fe y pararnos firmes en la gracia, no vivimos nuestra relación con Dios con temor de ser sorprendidos en el acto todo el tiempo. La persona que no tiene una seguridad en Dios siempre está casi temiendo el momento en el que Dios lo va a sorprender en el acto de su pecado. No vivimos tampoco esperando el veredicto de un juez que nos va a condenar o castigar. El veredicto ya ha estado dado por Dios y el veredicto dice que los que están en Cristo están justificados. Tan justificados como si nunca hubieran pecado delante de Él. Ese es el poder de la obra de Cristo en la cruz y de su sangre para nuestro favor. Ahora, el sabernos justificados, no condenados y no culpables, nos hace caminar en una libertad delante de Dios. ¿Por qué? Porque no solo fuimos justificados gratuitamente por gracia, como un acto que sucedió en el pasado y ahí quedó, sino que ese mismo acto, la misma obra de Cristo, nos hace el día de hoy pararnos firmes en la gracia. No tenemos que estar cayéndonos a un lado o al otro, podemos estar firmes delante de Dios en esta gracia. Ahora, junto con los versículos de Romanos que acabamos de leer, vamos a ver otros versículos en Gálatas. Ahora, las cartas de Romanos y de Pablo son cartas muy similares. Tal vez la diferencia está en que la iglesia de Galacia, la iglesia de los Gálatas, es una iglesia que el apóstol Pablo plantó. Él fue ahí estuvo, pasó tiempo con ellos y plantó la iglesia. Y por lo tanto, su carta para ellos es más concisa por todo lo que él ya les había enseñado. La carta a los romanos es diferente en que la iglesia de Roma no es una iglesia que haya plantado el apóstol Pablo. Y él no conocía a la mayoría de las personas, conocía a algunos. De hecho, el último capítulo, Romanos 16, da una lista, creo que son 28 o 29 personas con quienes Pablo tenía una relación cercana en Roma, pero no conocían, había puesto el fundamento en la iglesia como tal. La iglesia de Roma había llegado a ser parte del ministerio apostólico de Pablo de alguna manera, tal vez por estas personas que él conocía y que habían viajado ahí y habían establecido la iglesia. No lo sabemos con exactitud, pero al no haber estado ahí él plantando la iglesia, esa es la razón por la que escribe de una manera con más detalle o más amplia sobre el plan de Dios. Es como una versión extendida de Gálatas. Por cierto, esta semana que inicia vamos a empezar la carta a los romanos en el plan de lectura de vida. Ahí está el link, en los anuncios te lo dieron también. Te invito, te imploro que continúes nuestro plan de lectura de vida. Un capítulo al día que te va a enriquecer. Y la carta a los romanos creo que te va a revelar muchas cosas. Manda un mensaje al WhatsApp que te pusieron ahí. Por favor, apúntenme y todos los días te va a llegar un recordatorio de la lectura para ese día, de lunes a sábado. Entonces, y puedes hacer tus comentarios también ahí. Entonces, esto es la carta a los romanos. Pero regresemos a Gálatas.
A los Gálatas Pablo les dice de esta manera: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¡Qué maravilla de versículos! Concentrémonos ahorita en dos frases: a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y después dice Pablo: ustedes ya son hijos. Hemos de apreciar muchísimo esta verdad, porque de esta verdad dependerá mucho cuál es nuestra relación con Dios y cómo vivimos nuestra relación con Dios y cómo la disfrutamos o no la disfrutamos. Si seguimos creyendo modernamente, amablemente, que todos somos hijos de Dios, las declaraciones estas de que somos hijos de Dios no tendrán ningún poder. La Biblia es clara, ¿sí? Hay un sentido en que toda la humanidad es creación de Dios, hijos de Dios en ese sentido, pero no en el sentido de haber sido adoptados como parte de la familia de Dios. El saber que hemos sido adoptados, elegidos para ser parte de la familia de Dios, es maravilloso. No éramos hijos, hemos sido adoptados para ser hijos. Por eso el apóstol Juan, en su primera epístola, lo dice con asombro: miren cuál es el tipo de amor que Dios nos ha dado para hacernos hijos de Dios. Algunos de ustedes recuerdan un corito de hace 40 años: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Esa es la verdad. Y Juan mismo, en su evangelio, en el primer capítulo, dice: a los que le recibieron, hablando de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces hay un cambio que sucede cuando vienes a Jesús. Hay un cambio de tu relación con Dios. Por la gracia de Dios, entramos a algo nuevo que antes no teníamos y que de ninguna manera teníamos el derecho de alcanzar. Nos fue dado el derecho, por gracia, gratuitamente, de llegar a ser hijos de Dios, adoptados para vivir eternamente en su familia. Los que le recibieron, miren qué grande amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos. Después sigue Pablo en Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos y Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. No es cualquier cosa llegar a ser hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús. Dios lo ha enviado a nuestros corazones y ese Espíritu clama: Abba, Padre. Esto en realidad es revolucionario. Como hemos dicho infinidad de veces, antes de la venida de Jesús, nadie le había llamado a Dios Padre. Nadie se había dirigido a Dios diciéndole Abba. Nadie. Un término que muchas veces hemos escuchado que Abba es un término de cercanía, pero mucho más allá de cercanía es también un término de seguridad y de confianza. Es mi Padre, es mi Abba y puedo clamar, y mi espíritu cuando despierta por la obra soberana de la gracia de Dios, cuando estoy muerto en mis pecados, Dios viene y actúa soberana, poderosamente, un poder externo a mí y me despierta y me regala la fe para salvación. En ese momento mi espíritu despierta y clama: Abba, Padre. Ese es el espíritu que hemos recibido, el espíritu de adopción que clama: Abba, Padre. Cuando Jesús oró y nos enseñó el Padre Nuestro, la primer palabra que nos enseña en el lenguaje de la comunión con Dios, de la comunión con el Padre, la primera palabra que Él nos enseña es Abba. Señor, dijeron los discípulos, enséñanos a orar. La primera lección, vamos a dirigirnos a Abba. Vamos a dirigirnos a Papá, con seguridad, con confianza, con libertad y con cercanía. Él es Abba y es nuestro Abba. Esto es el Espíritu de Jesús que tiene esa unidad y cercanía con el Padre y nos ha sido dado como hijos e hijas de Dios. ¡Qué maravilla! Por eso Juan se maravilla y dice: ¡wow! ¡Qué increíble este tipo de amor que nos ha dado Dios para llamarnos ahora
hijos de Dios. Podemos tener la misma libertad con la que Jesús se acercaba al Padre. Y siempre Jesús se acercaba a Él diciéndole, Padre. Te invito a que en tu relación con Dios, en tu oración, en tu adoración, llegues y digas, Papá, Padre, Abba, con seguridad, con confianza, con cercanía. Esta es la idea de ser adoptados como sus hijos y recibir el Espíritu de Jesús. Y esto nos lleva a experimentar y a disfrutar una nueva relación como hijos. Entonces disfrutamos la gracia de Dios en nuestra relación con el Padre y disfrutamos la gracia de Dios ahora en nuestra posición de hijos y no de esclavos. Quiero volver a leer Gálatas 4. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y aquí resaltamos dos frases importantísimas. Dice, así que por lo tanto ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Pablo es muy insistente en que entendamos la nueva experiencia que podemos tener en nuestra relación con Dios. Antes, dice Pablo, éramos esclavos. Ya no somos esclavos. En Cristo Jesús ya no somos esclavos. ¿Esclavos de qué éramos? Estábamos esclavizados a los mandamientos. Estábamos esclavizados al temor que producía el no poder satisfacer a Dios con nuestros mejores esfuerzos. Ahora sí voy a esforzarme para complacer a Dios y no lo logro. ¡Ay, ahora sí me va a ir mal! Y viviendo en temor de esta manera. Éramos esclavos al temor de ser condenados por Dios, por nuestras fallas, delitos y pecados. Y vivíamos esclavizados al temor que teníamos de no cumplir con los estándares de una ley que de ninguna manera estábamos capacitados ni teníamos el poder de cumplir. Vivíamos en ese tipo de temores, a los mandamientos, a la condenación, al juicio, a Dios, a no satisfacer a Dios, a no cumplir con los estándares de la ley. Pero algo, dice Pablo, algo se interpuso, dice Pablo en Tito 2. Algo se interpuso entre Dios y nosotros y Pablo lo llama que se manifestó. En realidad la palabra que utiliza ahí es apareció, brilló la gracia del Señor Jesucristo. Estábamos como esclavos, pero se interpone esta gracia del Señor cuando aparece y entonces esa gracia nos convierte de esclavos a hijos y familia. Aunque nuestra intención parezca muy sincera y nuestra intención parezca muy devota, no debemos insistir en vivir en una relación de esclavos. La relación de esclavos es estar cumpliendo, es como el hijo mayor del padre pródigo cuando llega el hermano y él le dice, oye, ¿por qué haces una fiesta para él? Todos estos años yo te he estado sirviendo y a mí nunca me has dado una fiesta. ¿Sabes cuál es la palabra que se utiliza ahí realmente? No dice, todos estos años te he servido, dice, todos estos años he sido tu esclavo. Y es como si el padre dijera, por eso te estás perdiendo las bendiciones, porque siendo hijo quieres vivir como esclavo. Y gran parte de nuestra tendencia y de la tendencia del mundo cristiano es de alguna manera, tal vez como dije, muy devota y muy sincera, regresar a una vida de relación de esclavos. Pero quiero decirte que como hijos ahora disfrutamos una relación de paz y una relación de libertad. Y como herederos que somos, disfrutamos de un nuevo poder que nos da el Espíritu Santo para vivir la nueva vida cristiana. Desde Ezequiel 36, Dios lo prometió. Voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Les voy a quitar el corazón de piedra que tienen y voy a poner mi ley en sus corazones y pondré mi espíritu en ustedes para que entonces ustedes puedan cumplir con mis preceptos. No necesitamos vivir como esclavos. Somos hijos. Ahora, hay una palabra, y esa es la que estamos usando hoy, la palabra libertad. Y esta palabra libertad creo que ha sido mal entendida por gran parte del mundo, del pueblo cristiano. Hay un sector del pueblo cristiano que a la palabra libertad le tiene miedo. Y hay otro sector del mundo cristiano que abusan de la palabra libertad.
Unos le tienen miedo a la libertad, otros abusan de la libertad. Y es muchas veces en este asunto donde el cristiano se parece a nuestro hombre borracho en el caballo del principio, como empezamos hablando. Esta gracia que hemos recibido para estar firmes en ella, dice Romanos 5, justificados y en una relación de paz y seguridad con Dios, esta gracia que nos trae firmeza tiene dos enemigos. Dos enemigos que fácilmente pueden desbalancearnos. No son cualquier enemigo, son enemigos que ferozmente siempre se van a oponer a cualquier indicio de que podamos disfrutar libremente la gracia de Dios. ¿Cuáles son estos dos enemigos? El primer enemigo es el legalismo y el otro enemigo es el liberalismo. ¿Sí? Legalismo y liberalismo. ¿Qué son estos enemigos? Déjame tratar de definirlos de alguna manera. El legalismo es la dependencia en una ley moral, que estoy cumpliendo una ley moral para sentirme seguro delante de Dios. Es la dependencia en la ley moral y no una dependencia en nuestra relación con Dios como hijos. Dependo de lo que yo cumplo y no dependo de lo que Dios me ha hecho ser y lo que Él dice de mí. El legalismo, familia, produce una vida cristiana sin gozo y llena de deberes. La vida cristiana se convierte en debo hacer esto, tengo que hacer lo otro, debo cumplir con este precepto, con aquella ley. Y en eso no hay ningún gozo en una vida de deberes. El legalismo limita el fruto que yo puedo dar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios. Y realmente detrás del legalismo hay un espíritu de orgullo produciendo el legalismo, como diciendo, no, yo no puedo nada más recibir gratuitamente. Yo tengo que hacer algo por mis propios esfuerzos y tengo que tener yo algo con que aportar. Juan Calvino decía, tu mejor aportación a tu justificación son tus pecados. No puedes aportar nada más. Y en ese intercambio de pecado por justicia es la única manera en la que puedes participar y ahí salimos ganando, ¿sí? La justicia de Cristo aplicada a nosotros. El legalismo es un estilo de vida inflexible, es un estilo de vida tieso. Ustedes tal vez lo pueden identificar. Y al legalismo le cuesta mucho trabajo seguir y entender las maneras de actuar de Dios de una manera que a él no le parece, que al legalista no le parece. Yo me doy cuenta cuando mi legalista interno brinca, no me gusta cómo Dios está haciendo las cosas y casi quisiera dictarle a Dios lo que Él tiene que hacer. La manera de vencer el legalismo por la gracia es cuando finalmente admitimos que por nosotros mismos y por nuestros esfuerzos simplemente no podemos. Hay una verdad clave para el legalista y me encanta, este versículo me encanta, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación. Puedes vivir en libertad, sin culpabilidad. Ahora, ¿cuál es el otro enemigo? El liberalismo. El liberalismo es el que menosprecia las reglas y prácticas claras de la Escritura. El legalista inventa más leyes. El liberal, las leyes que están ahí, las hace a un lado. Y sabes una cosa, el liberalismo tiene un gozo hueco. Parece estar muy libre y muy feliz, pero es un gozo hueco, porque vive en negación. Y este liberalismo limita el fruto que podemos dar. ¿Por qué? Porque al no actuar y vivir en el temor de Dios, lo que cosecho es el fruto de mi rebelión. Entonces es tan peligroso el uno como el otro, como dijimos. La persona liberal, libertina, quizás es la mejor palabra, se pierde de aquellas cosas del reino de Dios que requieren una perseverancia, una fe continua para poder alcanzarlas. Porque para él quiere ser libre y no quiere esforzarse en ninguna manera, ni quiere vivir sometido a ningún mandamiento de parte de Dios. ¿Cómo podemos vencer a este enemigo? ¿Cómo podemos reemplazar el liberalismo o el libertinaje con la gracia cuando admitimos nuestra pecaminosidad? Cuando reconozco mi pecaminosidad, mi tendencia continua a pecar y permito que la gracia me invada
con su nuevo poder. La verdad clave para el libertino es Tito 2, 11, 12, lo mencionamos. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual, es decir, esta gracia trae salvación y la cual, esta gracia, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Aquel que rechaza la gracia o se aprovecha de la gracia para vivir en un libertinaje, la palabra es esta. Hey, la gracia quiere enseñarte a rechazar la impiedad, a rechazar las pasiones mundanas para que puedas vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La versión Nueva Versión Internacional en inglés dice: la gracia nos enseña a decir no. Y la realidad, familia, el cristiano que no aprende a decir no va a batallar mucho toda su vida. Tenemos que aprender a decir no, porque el pecado toca a la puerta todo el tiempo y, como dice de Revirgo, tenemos que enviar a la gracia a que sea la que abre y le diga: no, aquí no es, aquí no está. El que tú buscas ya está muerto en Cristo Jesús. El que tú buscas es una nueva criatura en Cristo Jesús, y cerrar la puerta al pecado diciendo un determinante no. A eso nos enseña la gracia. Estos dos enemigos, entonces, no son cualquier cosa, ni debemos de tratarlos ligeramente. El legalismo es un enemigo muy sutil y tiene una gran capacidad de disfrazarse, como todos los enemigos. El disfraz del legalismo puede llegar a tener varios nombres, ¿sí? Muchas veces su disfraz se llama celo. Otras veces su disfraz se llama compromiso. Otras veces el disfraz se llama pasión. Soy yo aguerrido. Ahora, no hay nada malo en tener celo, tener compromiso y tener pasión. Pero cuando estas cosas están disfrazando mi deseo de vivir conforme a mi justicia y a lo que yo puedo lograr, tengamos mucho cuidado, porque estamos cayendo hacia un lado del caballo. Pero el peligro de este legalismo es que nos engaña de tal manera que nos invita a vivir una vida atada y esclavizada. Y déjenme decirles esto, quizá para mi corazón esta es una de las cosas más importantes hoy. El legalismo nos lleva a vivir una vida esclavizada, y este peligro, si caemos en él, nos lleva a vivir una relación de para y no una relación de por qué. ¿A qué me refiero? Nos empuja a vivir una vida para agradar a Dios. Cuando Dios ya dice del que está justificado en Cristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aún antes de que te levantes, ya estás agradando a Dios porque estás en Cristo y la justicia de Cristo te cubre día y noche. No necesitas, ¿sí? Esa sería una relación para, en vez de una relación porque. Hago estas cosas porque he recibido gracia de parte de Dios. Déjame decirte dos ejemplos. Muchas veces los creyentes hacemos algo como esto. A esto nos referimos. Muchas veces decimos: es que doy para que Dios me dé. Y eso es muy diferente a decir: doy porque Dios me ha dado. Soy generoso para que Dios sea generoso conmigo. No, soy generoso porque Dios ha sido generoso conmigo. Cuando la relación es para, lo que estoy haciendo es que hago cosas para que Dios me acepte, y constantemente vivo tratando de hacer recargas en mi relación con Dios. Una recarga de oración: tengo que orar, tengo que cumplir, tengo que estar en la reunión, tengo que hacer esto, tengo. Tú sabes lo cansada que es esa vida cristiana. Es extenuante. Recargas de santidad. Híjole, sí caí ayer, pero hoy me porto bien. Llevo 3 días portándome bien. Dios debe de estar complacido conmigo. No, Dios no está, sí está complacido contigo, pero no está complacido contigo por lo que tú haces, logras o dejas de lograr. Está complacido contigo porque estás en Cristo Jesús y el mérito de su justicia y de su gracia te ha sido aplicado a tu vida. Por eso está complacido Dios contigo. Haciendo a un lado la verdad de que
soy acepto, hago a un lado esa verdad y entonces trato de hacer cosas para ganar la aceptación de Dios. Y en ese momento hemos caído en la trampa del legalismo. Como dijimos, empezamos a hacer cosas, doy para que Dios me dé, lo cual es muy diferente, es doy porque Dios me ha dado. Otro ejemplo, me comporto de cierta forma para que Dios me acepte. Y es muy diferente. Me comporto rectamente porque Dios me aceptó. Me siento aceptado, me siento que pertenezco a Dios, soy propiedad de Dios y eso es lo que motiva la rectitud en mi vida. No reglas, no temor, no esclavitud, no el deseo de ver cómo Dios me devuelve mi propia justicia. Quiero decirte una cosa, estando en Cristo Jesús, no tenemos que estar haciendo recargas constantes para tener más crédito con Dios. Esta semana me cayó el 20 a mí, porque si trabajas y te pagan el fin de semana y esa semana te fue mal, híjole, vas y recargas 20 pesos porque estuviste muy mal. Pero si te va muy bien, vas y recargas 500 pesos y te sientes maravilloso. Déjame decirte una cosa. En Cristo Jesús no tenemos que estar haciendo recargas de aceptación y de justicia con Dios, porque en Cristo Jesús tenemos un plan ilimitado de gracia con todos los datos y acceso a nuestro favor y toda la riqueza delante del Padre. Y aparte de ser un plan ilimitado de gracia, es un plan gratuito el que hemos recibido. ¡Aleluya! ¡Qué emocionante! Vivimos con un plan ilimitado. Tenemos que disfrutarlo. Es como decir, híjole, tengo 20 pesos, solo puedo hacer 2 llamadas o no sé cuántas, no sé cómo funciona. A decir, tengo un plan ilimitado, puedo hacer todas las llamadas que yo quiera. Es más, te presto mi teléfono, te lo presto a ti también. Llama a Estados Unidos, llama a Europa, es ilimitado. En Cristo Jesús, la gracia que tenemos es ilimitada y nunca necesitas hacer una recarga. Qué maravilla es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Produce libertad y produce gozo. El saber que delante de Dios nunca nos hemos de quedar sin crédito. No tengo crédito. No, en Cristo Jesús tengo todo el crédito abierto delante del Padre. Amén. No tenemos que vivir tratando de impresionar a Dios con nuestras recargas. Jesús ya impresionó al Padre con su obra, su justicia y su sacrificio, y lo impresionó por todos nosotros. Y nuestra relación con Dios parte de su gracia, y no nuestra relación de Dios parte de alguna manera para alcanzar gracia. Grandísima la diferencia. Ahora, no se entienda esto, que estamos diciendo, ¿sí?, que una vida moralmente recta no es importante. Tampoco estamos diciendo que una vida recta moralmente sea mala. Lo único que estamos diciendo simplemente es que una vida moralmente recta no tiene el poder necesario para vivir la vida que Jesucristo nos ofrece gratuitamente, la cual podemos disfrutar y no tenemos que comprarla. Terry Virgo, en su libro La gracia abundante de Dios, tiene esta cita, donde él cita a alguien más. Pablo no impone a los filipenses una serie de reglas, pero ora por ellos para que su amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor. Filipenses 1, 9, 10, puedes verlo. Como D.A. Carson dice, Pablo se niega a establecer arbitrariamente una serie de puntos de control. Escucha esto. Pablo se niega a poner una lista o una serie de puntos de control contra los cuales los cristianos se midan a sí mismos. Una lista de decir, sí estoy cumpliendo, sí estoy bien, cumplí con esto. No, Pablo no hace eso. Se niega, Pablo, a levantar aros a través de los cuales los creyentes deben saltar, casi como perritos o animales del circo. Ya cumplí, pude pasar el aro. No
No hace eso, Pablo, no pone aros para que brinquemos por ello. En vez de esto, él simplemente ora a su Padre Celestial y le pide que estos creyentes puedan buscar lo que es lo mejor. Amén. Por eso a veces, oye, regáñalos y diles que hagan esto. Oye, vi a fulanito fumando, dile que no fume. Yo a veces digo, qué triste que fume porque se está dañando los pulmones y no quieres el resultado de un cáncer. Sé lo que te digo, hemos vivido con uno por 3 años. Pero ¿sabes una cosa? Eso es lo que el Espíritu de Dios tiene que mostrar, porque no hay una regla en la Escritura que hable de eso específicamente. Honestamente, no la hay. Podemos decir, es que somos templos del Espíritu Santo, sí, pero eso podemos aplicarlo a lo que comemos también. ¿Sí? Alguien puede decir, no comas carne de puerco porque eres templo del Espíritu Santo. No, comas aquello, entonces vives en una vida religiosa, legalista, sin gozo, sin fruto y con puros deberes. Pablo lo que hace es clamar al Padre y decir, Dios, enciende amor en sus corazones, enciende pasión por ti en ellos y enciende revelación para que ellos puedan decidir lo que es lo mejor. Ahora, ¿significa eso entonces que hacemos lo que queremos? No, no es lo que significa. Lo que significa nada más es que la base de nuestra relación con Dios es que somos hijos aceptos y partimos de la libertad que eso nos produce y nos regala. En la gracia, familia, ¿te puedes dar cuenta? Caminamos en una línea muy delgada entre el legalismo y el libertinaje. Y esta línea delgadita se llama madurez cristiana. Claro que es más fácil caminar en el caballo del lado del legalista con reglas que nos dan esa engañosa seguridad de que si las cumplimos, estoy bien. O si cumplo las reglas, estoy bien con Dios. Es un engaño esa seguridad. ¿Cuánto puedes vivir con ella? ¿Cuántos días o cuántas horas vas a vivir con esa seguridad? También es más fácil en ocasiones, ¿sí?, dejar ir el caballo por el otro lado, al lado del libertinaje, al lado liberal, sin ninguna regla y engañándonos a nosotros mismos que todo está bien porque hay gracia, pero hay una ausencia de santidad y de temor de Dios. Hace 8 días lo dijimos, queremos ser una iglesia e iglesias libres pero santas. Por la gracia de Dios es posible esta combinación. En Cristo hemos recibido este tipo de relación, disfrutémosla, familia. Ahora, imaginémonos, usa tu imaginación, imaginémonos iglesias y comunidades llenas de creyentes que viven en esta libertad de la gracia de Dios. Creyentes que viven una relación de ¿por qué? Y no para. Porque Dios me amó, por eso obedezco. Obedezco para que Dios me apruebe. No. Imagínate iglesias y comunidades de por qué y no de para. Y ese es nuestro tercer punto. Disfrutamos la gracia de Dios en nuestras comunidades. Las últimas 2 semanas hemos mencionado a una fabulosa iglesia en el libro de los Hechos, que es la iglesia de Antioquía. Esta es la iglesia, Sergio Bañuelos lo mencionó hace 15 días, esta es la iglesia donde llegó Bernabé y dice Hechos 11:23, dice que Bernabé llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, a la iglesia, vio evidenciada la gracia de Dios. Ahora, ¿cuáles evidencias de la gracia? ¿No es la gracia un concepto abstracto que no puede evidenciarse, no puede verse? Familia, Hechos 11 y Hechos 13 nos dan una ventana muy abierta al estilo de iglesia que eran en Antioquía. Podemos ver en Hechos 13:1, por ejemplo, que había amistades genuinas a pesar de sus diferencias. Se mencionan ahí a diferentes hermanos. Se menciona al apóstol Pablo, se menciona a Lucio de Cirene, se menciona a un hombre de color, a un negro. Se menciona a otro que tal vez era alguien muy rico porque se crió junto a Herodes el tetrarca. Había una mezcla, pero la iglesia estaba unida. ¿Por qué? Porque estaban unidos por la gracia de Cristo Jesús. Cuando Bernabé llega y ve esto, dice, caray, en Jerusalén todos son judíos, todos son iguales, tienen que amarse. No, pero aquí son todos diferentes. Y hasta lo digo con respeto, por favor, hasta un hombre negro lo acepta. O sea, un africano llegó aquí y está aquí entre ellos y está entre la crema innata de la iglesia, perdónenme la expresión.
La iglesia de Antioquía sabían que estaban perdonados sus pecados y disfrutaban la libertad que la justificación por fe trae. O sea, ellos no estaban hechos bolas con que si esto, no, pero si gracia y si no, y ponle y quítale. De hecho, el problema en Antioquía fue este, y en Gálatas 2, Pablo lo relata. El problema es que la iglesia de Antioquía había nacido, ¿sí?, con gracia, y cuando estaban ahí Pablo y Bernabé, Pedro, el otro apóstol en Jerusalén, llegó y dijo, wow, esto está padre, se empezó a relacionar con ellos, pero después llegaron otros de Jerusalén queriendo imponer la ley. No, estos gentiles tienen que seguir la ley si van a ser salvos delante de Dios, circuncídelos a todos. ¿Saben qué hizo Pedro? Pedro se echó para atrás y dejó de juntarse con los gentiles, y Pablo lo reprendió y lo regañó. Dijo, Pedro, tú sabes lo que es la gracia de Dios porque entraste a la casa de Cornelio y ahí descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahora, por temor a estos judaizantes, te separas de los nuevos creyentes. Ahí los creyentes tenían libertad. Y quiero decirte una cosa, familia, la realidad es que muchas veces me ha tocado ver cómo los cristianos ya de tiempo son los que tienen problemas con la gracia de Dios. Un cristiano nuevo o alguien que apenas está conociendo la fe, le dice, es que así Jesús te perdona y te justifica, y dice, wow, qué maravilla de evangelio. Pero el cristiano más maduro dice, no, tienes que ponerle algo más, tienes que añadirle. Oye, pero cuidado, una vez que decimos pero, derribamos la gracia de Dios, familia. Estos creyentes en Antioquía tenían esa libertad. Miren, cuando hay gracia en una comunidad, cuando hay gracia en la iglesia, cuando hay una iglesia llena de creyentes, de porque, una relación de porque Dios me aceptó y no una relación de para que Dios me acepte. Cuando hay gracia y hay este tipo de creyentes, no tendremos que estar cuidándonos los unos de los otros. Qué horrible llegar a la iglesia, a la familia de Dios y cuidarte. Oye, no hagas eso, por testimonio al hermano. Oye, la hermana ya te vio. Híjole, entré al cine, me van a ver que entré al cine. ¿Qué van a decir los hermanos? Voy llegando a la iglesia, bájale al radio, que no escuchen lo que escucho. Sí. No. Cuando hay gracia, crecemos juntos, nos amamos juntos, nos aceptamos los unos a los otros, nos preferimos los unos a los otros. ¡Qué maravilla de comunidad! En Antioquía había generosidad. Llegó el profeta y les dijo, oigan, hay una necesidad en Jerusalén, necesitamos una ofrenda. Inmediatamente los cristianos de Antioquía, ¡pum!, juntaron dinero, ¡vamos! ¿Saben por qué había generosidad? Porque había gratitud. Sabían lo que habían recibido. Nadie les impuso leyes, nadie les dijo lo que tenían que hacer. El corazón había despertado a la gracia de Dios. Déjenme decir de paso que la gracia no es algo que disfrutamos solos, lo disfrutamos en comunidad, no aislados. Tal vez empezamos por ahí, pero la idea es disfrutarla de esta manera en comunidad. De ahí la importancia de nuestros grupos pequeños, nuestros grupos de vida, nuestros grupos de oración, nuestros grupos de jóvenes, nuestros grupos de Celebremos la Recuperación, que sean hogares de gracia. Que sean, la semana pasada tuve una plática con los líderes de nuestros jóvenes y uno de ellos decía, es que mi visión es que el grupo de jóvenes sea como un lugar donde hay una fogata, donde la gente llega y encuentra calor en esta fogata, en este hogar. Que así sea nuestra iglesia, de veras, por el amor y por la gracia de Dios. La importancia de nuestros grupos pequeños y nuestras relaciones. Y miren, son este tipo de comunidades, con este tipo de creyentes, que están firmes sobre este tipo de fundamentos. Este tipo de comunidades es lo que queremos multiplicar para que más gente disfrute de la multiforme gracia de Dios. Amén. Por esa gracia somos justificados para tener paz con Dios. Por esa gracia, en esa gracia, estamos firmes. Por esa gracia somos hijos, no esclavos. Por esa gracia somos herederos de toda la riqueza de Dios en Cristo Jesús y sus bendiciones celestiales. Por esa gracia tenemos en nosotros el Espíritu del Hijo de Dios, por el cual clamamos Abba, Padre. Y familia, este tipo de cosas hay que disfrutarlas, disfrutémoslas en Cristo Jesús. Son un regalo maravilloso. Amén. Vamos a orar. Y antes de que oremos como iglesia, quiero preguntarte si estás hoy visitándonos ahí en la reunión presencial o a través del YouTube o el Facebook o como estés escuchándonos y tú dices, yo no tengo esa relación con Dios, yo necesito la gracia de Dios en mi vida, yo he sido un legalista o estoy muy apartado de Dios, he sido un libertino.
quiero decirte, Dios te está llamando el día de hoy y quiere que te acerques a Él. Y quiero orar por ti, quiero que cierres tus ojos y le digas después de mí, repite y dile, Señor Jesús, necesito tu gracia, necesito la justicia porque mis obras no me la pueden dar. Perdona cada uno de mis pecados. Hazme tu hija, hazme tu hijo para ya no ser esclava ni esclavo. Hazme tu hija, hazme tu hijo y dame el espíritu de tu hijo para poder clamarte también. Abba, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, has iniciado la mayor aventura, se queda poco, la mayor felicidad, paz, gozo, de aquí hasta la eternidad, unido a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a orar como iglesia y nos despedimos. Padre, te pedimos que tengamos como iglesia fuente de vida, que queremos multiplicar comunidades que anuncian y disfrutan la gracia multiforme de Dios. Danos a nosotros vidas que verdaderamente disfrutan y se deleitan en la gracia de estar firmes, de ser hijos, de no ser esclavos, de ser herederos, de tener tu Espíritu, Señor. Por favor, danos el poder disfrutar esto por tu Espíritu Santo. Danos vidas de libertad de esa esclavitud, de legalismo o de libertinaje y no caernos a un lado o al otro del caballo. Y yo te pido hoy, Señor, te pedimos juntos que podamos, como iglesia, fuente de vida, multiplicar muchísimas de estas comunidades, pequeñas y grandes, cerca de nosotros, lejos, en casas, en locales, en restaurantes, aquí en el local que tú nos has dado. Multiplica, te lo pedimos. Quiero invitarte, familia, vamos a orar por esto. Dios, danos el multiplicar comunidades de gracia para la gloria tuya y para que más gente conozca, experimente y disfrute tu gracia hoy y por la eternidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, los llene y vamos a adorar a Dios. Somos libres, ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Bendiciones.